Saludo cordialmente a todos los televidentes. Soy la doctora Blanca Gutiérrez, historiadora adscrita a la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que tienen que ver con uno de los acontecimientos históricos del siglo XIX más trágicos, más dolorosos. De por sí el siglo XIX mexicano es un siglo trágico, es un siglo de luchas, es un siglo de ideales, pero es un siglo de mucha muerte, de mucha destrucción. Y el caso al que voy a hacer alusión en esta ocasión tiene que ver con una masacre. No ha sido considerada en estos términos, pero una vez que yo revisé los documentos históricos con los que disponemos, yo sí puedo considerarlo como una masacre perpetrada desde el Estado en contra de unos campesinos que luchaban por la defensa de la tierra. Hago alusión a lo que ha sido llamado los bandidos de Tlacote el Bajo, y es muy interesante porque ya desde la forma en que se registraron los acontecimientos quedaron estigmatizados como bandoleros. Eran alrededor de 30 campesinos que un día de 1882, el 19 de octubre para ser más precisos, en la madrugada llegaron a la hacienda de Tlacote el Bajo a exigir la devolución de sus tierras que en la opinión de los campesinos habían sido expropiadas arrebatadas por el hacendado. En este caso, llega el grupo de campesinos y en la trifulca se arma, ahí salen a relucir machetes, palos, armas, piedras, etc. Y en la trifulca mueren dos miembros empleados de la hacienda, el mayordomo y el escribano. Inmediatamente los de la hacienda reportan a la ciudad de Querétaro el incidente. Y aquí hay una particularidad que hay que destacar. La hacienda era propiedad del hermano del gobernador en turno, Francisco González de Cosío, e inmediatamente las autoridades mandan un piquete de rurales a aprender a los campesinos que se habían amotinado en la hacienda. Se despliega una fuerza importante de miembros de la seguridad en los llamados cuerpos de rurales, y logran aprender a 22 campesinos. Al día siguiente que la prensa da a conocer la noticia, lo reporta como bandidos, como bandoleros, una gavilla de bandoleros que había asaltado la hacienda, pero lo interesante es que los ponen como bandidos disfrazados de campesinos. Es interesante, no sé cómo la gente pueda disfrazarse de campesina, pero desde el primer momento las noticias dan cuenta de grupos delincuenciales. Así pasó a la historia. Valentín Frías, uno de nuestros grandes historiadores, así lo registra. De hecho, el título de su relato así lo llama, Los bandidos de Tlacote el Bajo. Y en alguna ocasión, investigando yo en los archivos judiciales, me encontré con el expediente. Yo andaba rastreando algunos casos de pena de muerte en Querétaro y me encontré con el expediente. Me resultó muy interesante, muy atractivo, y al revisarlo me llevé varias sorpresas. Una de las sorpresas con las que me encontré es que los llamados bandidos de Tlacote del Bajo nunca fueron bandidos, no eran gavilleros, eran campesinos que estaban luchando por la defensa de su tierra. Ubiquemos el periodo 1882, la época en que se consolida la hacienda, es la época de oro de la hacienda mexicana, el latifundismo, donde los propietarios lograron poseer enormes cantidades de tierra a costa de las propiedades de las comunidades indígenas y de las propiedades rurales. Este es el caso. Los campesinos se vieron despojados de sus tierras y empezaron una larga lucha por recuperarlas. Y digo larga lucha porque viene desde la época de 20 años atrás, venían luchando estos campesinos por la defensa de su tierra. Cuando los toman presos a los 22 campesinos, el delito por el cual se les acusa es ser gavilleros, ser bandoleros, y en la época ser miembro de una gavilla y asaltar en despoblado o en poblado a mano armada implicaba la pena de muerte. Los 22 campesinos fueron sentenciados a la pena de muerte y ellos solicitaron el amparo de la justicia federal. Este es el expediente que yo consulté, donde ellos solicitan el amparo
y dicen, en primer lugar, no somos delincuentes, no somos bandoleros, no somos gavilleros, somos rebeldes. Como no somos gavilleros, no es la justicia local la que debe juzgarnos, sino la justicia federal, y no se nos debe juzgar como bandidos, sino como rebeldes. Y presentan una serie de documentos donde demuestran que ellos están luchando por la defensa de su tierra. Entre otros documentos presentan una serie de proclamas, presentan una serie de documentos de un directorio que en esa época se llamaba el Directorio Socialista, que era una organización muy interesante porque no solo era queretana, abarcaba buena parte del centro occidente y centro sur de México. Estaban integradas por comunidades indígenas y campesinas de una buena parte de la región, integrada por comuneros de el Estado de México, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, entre otros, donde desde décadas atrás venían luchando por la tierra. Estos campesinos presentan como pruebas para demostrar que no eran gavilleros nombramientos de esta organización campesina. Muestran también una bandera tricolor que era con la cual salían a luchar, a defender a los campesinos que estaban siendo despojados de sus tierras, y entre otras me llama la atención en esta documentación las proclamas. Las proclamas eran tierra, educación y armas. Otra de las proclamas eran república democrática y social. Otra de las proclamas por las cuales ellos defendían era tierra para los campesinos. Y es muy interesante este expediente porque por un lado nos vincula directamente con la lucha zapatista que se va a dar 30 años después. Uno considera el movimiento zapatista de repente como que surge de la nada, Zapata, el gran líder campesino, y no, las luchas campesinas vienen en México en realidad desde la época colonial, desde finales del siglo XVIII. El caso de Tlacote el Bajo es una muestra más de estas luchas campesinas en defensa de la tierra, y Zapata es el momento como culminante del agrarismo mexicano. Lo que este expediente demuestra es, bueno, no les voy a explicar a detalle toda la riqueza testimonial que tiene este expediente. Los campesinos piden el amparo de la justicia federal les niega el amparo con el argumento de que no son rebeldes, que son delincuentes del orden común, y les niega el amparo. Los campesinos luego piden clemencia al gobierno del estado, le piden que se rectifique, que no los condenen a la pena de muerte. El gobernador les niega esa solicitud. Apelan a la Cámara de Diputados, a la legislatura local, y los diputados de igual manera, por unanimidad, les niegan la solicitud que presentan de que no se les condene a la pena de muerte, de que no se les ejecute porque la condena ya estaba. Y finalmente, tanto los poderes locales, el ejecutivo como el judicial, tanto como la justicia federal, les es adversa a los campesinos. De los 22 que son condenados a muerte, a 11 sí logran condenas menores de 10, 8, 15 años, dependiendo del papel que desempeñaron el día de la trifulca, pero al resto los ejecutan en la Alameda, y la ejecución se lleva a cabo 1 año 9 meses después, en la Alameda, aquí a las orillas, en lo que en esa época eran las orillas de la ciudad de Querétaro, y es una ejecución pública. Los ponen formados en un paredón, la gente asiste de manera multitudinaria a presenciar como si se tratara de un espectáculo de circo. Todo Querétaro estaba, algunos conmovidos, otros de manera indignada, presenciando esta ejecución pública, y son ejecutados 9 campesinos en 1884, después de un largo proceso judicial donde ellos intentan evadir la pena de muerte. Yo aquí quiero destacar un caso que me parece que vale la pena que rescatemos a este personaje. Es un campesino de 68 años de edad que estaba entre estos 9 ejecutados en la Alameda.
donde en el expediente él siempre alegó que ni siquiera había estado en Tlacote ese día. Cuando la autoridad judicial le pregunta al prefecto de la ciudad que por qué había mandado a prender a este campesino de nombre Antonio Guevara, la autoridad dijo que porque tenía fama de comunista y de simpatizar con la comuna, es decir, de simpatizar con los que luchaban por la defensa de la tierra. Ese fue el motivo por el cual fue tomado preso, se le incluyó entre los bandidos de Tlacote el Bajo y murió ejecutado junto con otros 8 campesinos en la Alameda, en esta fecha que yo creo que es una de las fechas que suman a la lista de agravios que tiene este país y una tremenda injusticia, una masacre de Estado, como muchas de las que conocemos, que lamentablemente incluso desde la historiografía ni siquiera han sido reivindicados, porque los historiadores seguimos llamándolos los bandidos de Tlacote el Bajo.